Estamos estudiando Hechos capítulo 12 y aquí vemos cómo Dios obró extraordinariamente en la vida de Pablo. Vemos cómo lo liberó extraordinariamente. Pero aquí vemos que Pablo, cuando fue liberado, él fue a la iglesia. En aquellos tiempos, la iglesia no era como hoy muchos decimos, la iglesia es una edificación, un templo. Ellos sabían muy bien el significado de iglesia. A veces nos confundimos y decimos iglesia a una instalación o a un edificio. Y eso es un edificio, un templo. Un edificio más que todo. Pero iglesia, ellos decían, o bíblicamente la iglesia es el cuerpo de creyentes. Y acá Pablo sabía, y en esta época, después de 150 años, ellos hicieron edificaciones para reunirse, como hoy en día lo hacemos. Pero antes de tener un lugar, todos ellos se reunían en casas de los creyentes, en diferentes lugares y a diferentes horas. Pero aquí Dios estaba orando en estos creyentes algo extraordinario. Y Pablo, después de que uno ve un milagro o ve cómo Dios está orando en sus vidas, uno que testifica, le cuenta a todos, y aún uno no deja de contar lo que Dios ha hecho. Eso fue lo que hizo Pablo. Él había recibido una liberación extraordinaria, sobrenatural. Y lo primero que él hizo fue ir donde estaban los discípulos. Y él sabía en qué lugar. Qué triste que hoy muchos dicen que son discípulos y no se congregan cada uno. Acá ellos se reunían, se congregaban en la casa de María, la madre de Juan, en ese momento. Pablo sabía muy bien dónde estaban sus hermanos en la fe, en unidad, congregándose y orando por él. Igual como hoy en día lo hacemos, nos reunimos a orar para que Dios obre extraordinariamente conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Y ese sigue siendo el título del estudio de esta noche, segunda parte. Solo Dios puede hacer lo extraordinario. Y estamos en el capítulo 12 de Hechos. Y recordemos lo que había pasado. Él estaba feliz y sorprendido de lo que Dios había hecho. Ahora va a darle la honra y la gloria a Dios. Recuerden que cuando ustedes y yo recibimos algo de Dios, nosotros no podemos robarle la honra y la gloria a Dios. Hoy en día muchos lo hacen. Gracias a Dios. O no dicen, gracias a Dios tengo un trabajo por Él, sino yo me merezco ese trabajo porque soy muy inteligente, soy profesional. ¿Quién lo puso a usted en ese trabajo? Muchos dicen, yo, por mi conocimiento y porque soy profesional. Yo digo que es por la misericordia de Dios que usted está en ese lugar. Pero hay muchos que se nos olvida en que quién nos puso. Y recordemos lo que nos dice la palabra. Yo tengo que ser fiel en Dios en todo, en lo mucho y en lo poco. Si Dios te puso en un lugar, tú eres fiel a Él, en lo mucho o en lo poco. Pero bueno, aquí Pablo hizo algo que usted y yo tengo que aprender: testificar, darle la honra y la gloria a Dios. Y eso fue lo que él quiso. Primero ir a decirle a sus hermanos en la fe
Dios escuchó sus oraciones y tuvo misericordia de mí y me liberó, me sacó de la cárcel. Pero ustedes y yo estamos testificando quién es Cristo en nuestras vidas. Le estamos dando la honra y la gloria a Dios en todo. Aunque Dios haga las cosas extraordinarias en nuestras vidas, yo estoy diciéndole, eres tú, Señor, y por eso que estoy fiel a ti, no por lo que tú me des, sino por lo que tú hiciste en la cruz. Eso es lo que más o menos pasó. Y los invito a que vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 12 al 19. ¿Quién me colabora? Hoy están tímidos. ¿Quién dijo Hechos 12, capítulo 12 al 19? Si quiere, Lili, te hace más para aquí para que te podamos escuchar, por fin, estás muy lejitos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía apóstoles y Marcos, donde muchos estaban reunidos por ahí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego, que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Gracias, Lili. Pablo se presentó a los creyentes que oraban por él, pero cuando se presentó tocó a la puerta y salió esta muchacha y supo quién era, pero el gozo invadió a esta mujer que dejó a Pablo ahí quieto. Imagínense en el susto de él tocando y me escuchó, pero me dejó acá. A él lo estaban buscando, él estaba, había sido liberado y él estaba asustado, y esa mujer por la felicidad fue y comentó a los otros, mire que Pablo ha salido. Y yo digo, aquí veo que esta fe de esas personas que están orando es como un consuelo para nosotros, porque ellos están orando para la liberación de Pablo. Y la contestación de ellos cuando supieron que Pablo está en la puerta, usted está loca. Uno puede decir, oye, ¿qué estaban orando? ¿Cuál era la fe? ¿Pensó que Dios no iba a actuar rápidamente? Mire que sus oraciones fueron contestadas, pero ellos, no, es un ángel o un fantasma. Muchos dicen que ellos dijeron que un ángel, el ángel de Pablo, algo peor, pero no pudieron creer. Miren, nuestro Dios contestó nuestras oraciones, sino empezaron a dudar, y a veces llega así, pero aquí Pedro pudo estar con ellos y le dijo a ellos, silencio, no hagan tanto alboroto, y le comentó. Cuando él comentó, me imagino lo primero que dijo, tenemos que dar gracias a Dios por su misericordia y me liberó, y gracias a ustedes por sus oraciones. Me imagino que fue una actitud de gratitud primero a Dios y después a estos instrumentos que Dios puso para interceder por él. Pero acá vemos cuando él empezó a contarle que le estaba dando la honra a ¿quién? A Dios. Cuando él comentó y le dijo que él lo había sacado de la cárcel y ahora que tenía que ir a ¿dónde? No se sabía, porque no se sabe dónde se fue, pero acá dice, y hacer saber
era esto a Jacobo no era el que murió, era el medio hermano de Jesucristo. Muchos dicen que él era el que estaba encargado de la iglesia de Jerusalén. En pocas palabras, denle un informe a mi líder o a mi colega, infórmele para que él comente también. Qué lindo, hay un ejemplo. Ustedes y yo tenemos líderes espirituales. Hay que comentarle cuando Dios obra y cuando hay dificultad. Y acá él le comentó, y cuando le dijo, cuéntenle, era también para darle la honra y la gloria a Dios. Él muy feliz se fue. No sabemos dónde fue Pablo, pero sí sabemos que aquí vuelve a entrar ¿quién? Después del capítulo 13 entra ¿quién? Pablo o Saulo. En este momento está Saulo, entra ahí otra vez, pero Pablo ya se retira de la escena. Ahorita va más adelante a volver, pero acá se retiró, pero se retiró con una salida de la cárcel extraordinaria, pero también dando testimonio de lo que Dios había hecho. Y me imagino cómo él, donde fue, anunciaría lo que Dios estaba haciendo, dando honra y gloria a Dios por lo que él había hecho. Mi pregunta es, ¿ustedes y yo somos como Pedro? ¿Le estamos dando la honra y la gloria a Dios en todo? Cuando nos pasa algo, ¿le doy la honra y la gloria a Dios? Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia por mí y mira lo que has hecho. Podemos hacer lo mismo, contarle a las personas felices y decirle, informe a todo, porque fue mi Señor quien obró. ¿Usted es fiel en Él, en esa área? ¿Usted es fiel en esa área de darle la honra y la gloria a Dios? ¿O se atribuye y se roba esa gloria para usted? Decir, es que yo tengo buena inteligencia, buenos dones. ¿Quién le ha dado eso a usted? Es que yo me manejo muy bien en mi trabajo, soy muy juicioso. ¿Y quién te dio eso? Dios. ¿Está dando la honra y la gloria a Dios? ¿Por qué? Porque mire lo que tristemente cuando Dios obra y acá el rencor del rey fue hacia quienes, hacia los soldados. El rey no pensó, wow, Pablo tiene un rey o un Dios que mire lo que hace. Él no quiso ver la honra y la gloria de Dios de lo que estaba haciendo con Pablo. Al contrario, esa rabia que hizo, mató a los soldados. Los mató. Pero mire que aquí en Hechos capítulo 12 vemos a Herodes como teniendo el control de la circunstancia, persiguiendo a la iglesia, matando a los cristianos. Aún había matado a Jacobo y ahora encarcelándolo. Pero mire el final del capítulo con Herodes. Herodes pensaba que tenía el control, pero aquí Herodes hace lo que muchas personas hoy en día hacen, lo que muchos siervos en día hoy hacen, le roban la honra y la gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo. Mire que es un contraste bonito. Vemos que Pedro, con todo lo que Dios hizo, le dio la honra y la gloria a Dios. Pero Herodes no quiso ver quién era Dios con lo que había hecho con Pedro, de la liberación. Y ahora, aquí, hace una cosa que muchos quieren hacer: ponerse en el lugar de Dios. Y muchos lo hacen. Qué triste también que muchas personas que dicen amar a Cristo le roban la honra y la gloria a Él. El que Dios lo use a uno es por su misericordia, pero muchos tienen la actitud de Herodes. ¿Quién me colabora con Hechos capítulo 12, del 20 al 25? Y vamos a mirar cómo termina el capítulo 12 con la muerte de Herodes. ¿Quién me colabora? ¿Quién dijo yo? Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón,
Gracias, Martica. Herodes da un discurso a la gente de Tiro y Ciro, quienes estaban enojados, quienes estaban ansiosos por aclarar a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes estaba de mal genio con ellos. No dice qué motivo, pero estaba disgustado con ellos. Y las personas de Tiro y Ciro querían aclarar al rey. ¿Por qué? Porque la comida que ellos comían venían del imperio de Herodes. Y ellos, a la vez que están disgustados, estaban en escasez. Entonces ellos querían reunirse y volver un beneficio. Qué triste cuando muchas personas, por una necesidad, empiezan a aclarar o a honrar o a cepillar a las personas. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo complacencia a Dios, digo, a Herodes, dándole, ay, Herodes, tú eres más lindo, eres más bello, siendo zarameros. ¿Cuántos de nosotros por un beneficio nos estamos vendiendo? Aquí, estas personas cogieron a Herodes para darle alabanza, exagerándolo y diciendo quién era él, que era un Dios. Acá diciendo voz de Dios, no de hombre. Cuando Herodes estaba dando su discurso, las personas, para aclarar a Herodes, para recibir un favor y para hacerlo sentir bien, están diciendo voz de Dios, no de hombre. Querer a un Dios, algo extraño. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas hacen lo mismo, se venden por un beneficio. Ellos están diciendo Dios, están poniendo a Herodes como a un Dios. Y hoy en día muchas personas hacen lo mismo. Ponen a una persona que tiene un beneficio, que le va a darle un beneficio, como un Dios. Y le dicen, no, yo no le puedo decirle las cosas malas. No puedo decirle que lo que está haciendo está en contra de la palabra de Dios, porque voy a tener un beneficio malo para mí. Pero si yo quiero un beneficio, le voy a decirle las cosas lindas. Y Herodes, ¿qué hizo? Disfrutó de ese beneficio, de ese tributo que la gente le estaba dando. El pueblo clamaba a Herodes como si fuera un Dios, pero Herodes rehusó dar la honra y la gloria a Dios. Él debió decirle, un momento, yo estoy dando el discurso, pero lo que yo tengo, primero me lo dio Dios. Darle la honra a Dios. Pero él se puso en el lugar de Dios. Y ahora el discurso, el pueblo está dándole la gloria a Dios, a Herodes, no a Dios. Pero como en Isaías 42, 8 dice, Dios no da la honra y la gloria a nadie. Él es un Dios celoso. Pero las personas necias siempre en esa lista de aclamar o dar honra o favorismo o privilegios a las personas, pero no le dan la honra y la gloria a Dios. Aquella persona necia le fascina venerar a las personas, darle un agradecimiento más de venerarlo a las personas porque va a estar recibiendo un favor. Mi pregunta es, ¿usted está venerando a las personas por no recibir un favor, está venerando a las personas por recibir un beneficio? Usted no puede decirle a las personas, ay, es que lo que haces tú no está conforme a la palabra de Dios, porque si le digo eso, se va a discutir conmigo, va a estar de mal genio conmigo, se va a disgustar conmigo. ¿Ahora qué? Voy a perder un beneficio. Ustedes pueden ser tan transparentes con Dios para darle la honra a Dios cuando una persona
está buscando la gloria, diciendo en un momento, tú eres un instrumento de Dios para bendecir, pero primero Dios te está usando a usted para bendecirme a mí, y gloria a Dios, pero yo tengo la función o el deber de exhortar a mi hermano en amor, si él está haciendo las cosas malas. Pero ustedes son como el pueblo de Ciro y Tiro, que dan una alabanza a los hombres por recibir un favor. Ellos necesitaban un favor, ¿cuál era? Alimento, porque Herodes estaba disgustado con ellos, y ellos, porque necesitaban el favor, ¿qué hicieron? Empezaron a darle agradecimiento y diciéndole que era Dios y que lo que estaba diciendo era palabra de Dios, no de hombre. Pero Herodes, que acertó gustoso esta blasfemia, porque cuando alguien pone a una persona en el lugar de Dios, ¿eso qué es? Blasfemia. Y eso es lo que están haciendo el pueblo de Ciro y Tiro. Pero ellos, ¿qué no hicieron? No dijeron un momento. Herodes no hizo un momento, la honra y la gloria primero a Dios, pero él no vio. Primero no quiso ver la honra y la gloria de Dios de lo que estaba haciendo con Pablo. Ahora menos lo que él estaba teniendo. Todo lo que él tenía, ¿de quién se lo había dado? Dios. Dios había permitido darle eso. Y él tenía que darle la honra y la gloria a Dios con los bienes. No, venga, le doy lo que Dios me ha dado. Pero hoy en día muchos cristianos somos como Herodes. ¿En qué sentido? Es que yo tengo el carro porque lo conseguí con el sudor de mi trabajo. ¿Quién te dio ese trabajo? Es que ese trabajo, ese carro no lo puedo usarlo únicamente para mi trabajo, no para las cosas de Dios. Si es un carro, primero Dios te lo dio, tú tienes que ser agradecido. Ahora, si tú confías en Dios, ese carro o esa casa es un ídolo para usted. Si te quita Dios esos bienes que Él le ha dado, ¿usted cómo estaría? Si Dios no quiera, te pasa algo a esos bienes, ¿tú cómo estarías? Ese bien, ¿quién se lo dio? Dios. Herodes tenía muchos bienes, muchos, pero él quiso recibir gloria por lo que él le estaba dando a las otras personas. Era un negociante. Pero aquí el pueblo clamaba gritando a voz de Dios, no de hombre, lo que él estaba diciendo. Y Herodes se puso con las mejores vestimentas para dar ese discurso. Pero miremos las dos historias. Unos le están dando la honra y la gloria a Dios por la liberación, lloraron, pero Herodes no le estaba dando la honra y la gloria a Dios con lo que tenía. Ustedes y yo le estamos dando la honra y la gloria a Dios con lo que tenemos, usándolo bien usados. Ustedes tienen el computador o un celular, ese instrumento es para la honra y la gloria de Dios con lo que usted está viendo. ¿Usted está dando la honra y la gloria de Dios con todos sus bienes? ¿Lo está usándolo de buena manera o lo está usando ilegalmente para pecar? O ilegalmente también es que esos instrumentos se vuelvan un esclavo para usted. Si usted no puede dormir en paz por lo que tiene o por lo que Dios te ha dado, ¿quiere que le cuente qué tienes? Idolatría en las cosas materiales. Eso es lo que... Y cuando usted tiene idolatría, quiere que la gente lo vea. Pero cuando usted dice, Dios me lo dio, y si se va, pues Dios sabrá.
¿Cómo estamos dando la gloria a Dios? ¿Estamos mirando las cosas extraordinariamente en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo? ¿Cómo ha estado usted en escasez? Muy devoto a Dios. Bueno, ahora que tiene un trabajo, que tiene mejores recursos, ¿tiene la mejor disposición? ¿O esa bendición de estar robando el lugar a Dios? De estar robando la gloria a Dios. Es fácil. Salvador se puso pesado. Sí, yo no. El estudio. Cuando uno le da las cosas, cuando uno quiere que Dios obre extraordinariamente, nosotros tenemos que tener una fe de ser fiel a Él. Hay dos casos. La liberación sobrenatural. Me imagino que Pedro no olvidaría lo que él hizo. Muchos hoy en día olvidan lo que Dios hizo cuando los bendice. Me imagino que Pedro, cuando salió de la cárcel, sería más fiel en anunciar las buenas nuevas. Porque hoy en día muchos cristianos, cuando Dios los bendice económicamente o con salud, ¿por qué se apartan? ¿Por qué esa bendición le roba el lugar a Dios? Porque no tengo tiempo. Pero sí tiene tiempo para ir a compartir con tus amigos, y no importa que llegues a las 11, 12 de la noche y al otro día tengas que levantarte temprano, sí vas. Pero cuando vas a compartir en la iglesia, no porque por la mañana tienes que levantarse temprano. ¿Qué piensan? Es extraño, ¿cierto? Si Dios es tu prioridad, ¿por qué las cosas materiales se están quitando el lugar? Pedro sabía muy bien lo que Dios había hecho. Y muchos dicen que él se fue a enseñar la palabra de Dios. Bíblicamente no dice dónde se fue, dónde estuvo él, pero conociéndolo, él no se quedó con las manos quietas. Después de esa liberación, me imagino que enseñaría más de Cristo. Y usted, con la bendición que Dios te ha dado, ¿ha sido más testimonio para otras personas? ¿O usted no ha hecho nada? ¿Cuántas bendiciones Dios te ha dado, como la de Pedro, de la liberación? ¿Usted le está dando la honra y la gloria a Dios? ¿O es como Herodes, que no quiso darle la honra y la gloria a Dios? Que viendo lo que Dios estaba haciendo con Pedro, no vio quién era Dios. Y aún cuando la gente lo aclamaba por lo que él era y por lo que él tenía, no quiso darle la honra y la gloria a Dios por lo que Dios le había dado. Hoy en día muchos cristianos son así como Herodes. Tienen muchas cosas. Gracias a Dios son bendecidos económicamente. Pero ¿quién le dio eso a usted? ¿Usted le está dando la gloria a Dios con lo que Dios le ha permitido que usted tenga? No puedo, muchos dicen, no tengo dinero, pero tengo presencia. ¿Esa presencia quién se la dio a usted? Dios. Solo Dios puede hacerlo extraordinario. Cuando usted se da cuenta que Dios lo puede hacer, cuando usted le da la honra y la gloria a Dios, solo Dios puede hacerlo extraordinario cuando usted confía en Él 100%. Y créame, he visto subir a cristianos como palmas de coco, y cuando no le han dado la honra y la gloria a Dios, caer como cocos. ¿Usted va a ser como uno como ellos?
que en la escasez fue fiel a Dios. Cuando tuvo necesidad fue fiel a Dios. Lo oraba, venía a la capilla, hacía muchas cosas. Pero cuando recibió la bendición, subió como coco, como una palma de cocos. Y se olvidó de Dios. Y Dios te tuvo que traer como un coco a la tierra para extrañarte otra vez. Usted puede ser fiel en Dios en lo poco y en lo mucho. Sí. Decía, muchas personas quieren ser fiel a Dios en sus diezmos, cuando ganan poco. Pero cuando ganan mucho, ya como no voy a ser fiel a Dios, porque tengo que diezmar mucho. ¿Por qué tocó este tema? Porque si una persona no puede ser fiel a Dios en lo material, ¿quiere que le cuente? En lo espiritual no va a ser fiel. ¿Sí me hago entender? Usted es fiel a Dios sacando un tiempo de caridad, leyendo la palabra, sacando un tiempo de caridad que la palabra le ministra. Usted es fiel a Dios de darle lo que recibe en la intimidad a otras personas. No, que lo haga el pastor. Para eso le puso él. ¿Y usted no es discípulo? ¿Usted no es hijo de Dios? ¿Usted no es cristiano? ¿Que usted es ministrado para ministrar a otros? ¿O no? Muchos quieren recibir y que Dios ponga a muchas personas para recibir, como Pedro recibió una bendición. Pero Pedro, ¿qué hizo? Fue un instrumento de Dios. ¿Y usted es un instrumento de Dios? Queremos las cosas extraordinarias en nuestras vidas. Queremos que Dios obre extraordinariamente en nuestras vidas, como obró en Pedro y como obró en muchos cristianos en la iglesia primitiva. Pero no queremos pagar el costo en la intimidad con Dios. No queremos pagar el costo buscándolo día a día. Por eso es que la iglesia hoy en día no crece realmente en la palabra de Dios, crece en doctrina de hombres, crece en promesas y en profecías de hombres, porque tú eres hijo de Dios, vas a recibir las bendiciones y empiezan, y qué rico recibir palabra de hombre, muchos piensan. Pero la palabra de Dios es diferente. Él quiere obediencia, no sacrificios. ¿Y usted está obedeciendo a Dios en todo? Si usted quiere que Dios obre extraordinariamente en su vida, usted tiene que hacer algo, obedecerlo. ¿Lo estamos obedeciendo? ¿Estamos sacando un tiempo de Dios, un tiempo de caridad para escuchar a Dios? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cuántos somos papás? Listo. Me imagino usted como papá es temeroso de Dios y responsable. Usted tiene que recibir para dar. Usted está recibiendo palabra de Dios para ministrar a sus hijos. ¿Usted saca un tiempo de caridad para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios? No, obvio, porque usted no saca un tiempo de caridad para estudiar la palabra de Dios. Por eso es que usted no valora la enseñanza. Porque si usted sacara un tiempo de caridad para estudiar la palabra, sabría la importancia que sus hijos necesitan de la palabra de Dios. Sacaría un tiempo de caridad para que sus hijos busquen la palabra y que sus hijos vengan o vayan a un estudio para ser ministrados por la palabra, porque usted se ve la importancia. ¿Quiere que Dios obre extraordinariamente?
Pero muchos somos como Herodes. Le robamos la honra y la gloria a Dios. No vemos. Pero mire, Herodes murió, uno que estaba oponiéndose. Y acá dice en el 23, al momento, en el 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo cumplían su servicio, volviendo a Jerusalén. Cuando usted y yo, que somos instrumentos, dejamos de darle la honra y la gloria a Dios, tranquilo, la palabra de Dios no se va a frenar, va a seguir creciendo. Con usted o sin nosotros, la palabra de Dios se va a extender. Ahora la pregunta mía es, ¿usted es de aquellos que Dios usa para extender la palabra de Dios? ¿O usted es de los que quiere un Dios a medias? ¿O quiere servir a Dios a medias? Cuando estoy bien, o no, cuando estoy bien me olvido de usted. Cuando estoy bien económicamente, Señor, vacaciones espirituales. Pero cuando estoy mal, ya estoy trabajando. Pero estoy bien, ya que estoy en vacaciones espirituales. Y nosotros no tenemos vacaciones. Pero muchos serán cuando están en las cosas bien. Qué triste, ¿cierto? Ahora, qué triste cuando los cristianos son así, ¿o no? Ahora mi pregunta es, y no lo tome personal, me toca hacerla. ¿Usted es así? ¿Usted es como esos cristianos? Evalúenlo. Estamos hablando de otros cristianos, es entre usted y Dios. No, Señor, yo sí, gloria a Dios, siga así. Si usted no es así, mi obligación como ministro es decirle, arrepiéntese. Y mire lo que ha hecho mal, levante la cabeza, pida perdón y hacia adelante. Si usted quiere la honra y la gloria de Dios. Si usted quiere vivir un evangelio en sus fuerzas, siga viviendo así como está. Pero si usted quiere ver las cosas extraordinarias, como Pedro la vivió, humíllese, búsquelo, viva la palabra. Dios solo puede hacer lo extraordinario, sí, en nuestra vida. Pero Él quiere que usted y yo seamos obedientes a vivirla, vivir la palabra. Y recuerden que no es una religión, es una relación con Dios. No siendo más, los invito a que oremos, por favor. Padre celestial, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por este estudio.